Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Facebook Live de la Cámara de Comercio de Quito. En esta ocasión hablaremos acerca de la situación de la economía ecuatoriana, las perspectivas y salidas a la crisis. Tenemos el honor de contar con Gonzalo Maldonado, economista y periodista experto en este tema. Recuerden dejar sus preguntas en nuestro casillero de comentarios para que nuestro experto las responda al final de la charla. Bienvenidos. Muchas gracias Amanda, gracias a la Cámara de Comercio de Quito, una institución con la que tengo una larga relación de amistad y trabajo, una institución centenaria, pilar de la comunidad empresarial quiteña y ecuatoriana. Estoy muy honrado de poder estar aquí con ustedes para compartir brevemente lo que considero que son los principales rasgos, o el principal, básicamente, el principal rasgo de la crisis económica actual y algunas ideas a partir de las cuales se podría construir una salida mucho más eficiente. Si alguno de ustedes, la intención es que hagamos de esta una conversación, así que les invito a que por favor planteen todos sus comentarios, preguntas, etcétera, a medida que yo vaya avanzando en mi exposición, de forma que esto realmente es un intercambio productivo, sobre todo para ustedes que han tenido la bondad de conectarse acá conmigo. Se está escuchando bien, ¿verdad? Asumo que no hay problemas en el audio, en el video y que todo está marchando bien tecnológicamente hasta el momento, ¿no? Entonces, yo quisiera compartir con ustedes, como digo, estos breves slides que he preparado. No quiero insistir en lo que ya tanto se ha dicho de parte de analistas económicos locales e internacionales, todos ellos muy calificados. Simplemente quisiera partir eh, de esta premisa, ¿no? La actual situación económica o el país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes en la historia republicana, con el añadido de que tenemos pocos grados de libertad, como se conoce en economía, o pocos dispositivos para defendernos de esa crisis, ¿no? Tenemos unas reservas internacionales bastante bajas, básicamente 2.700, 2.800 millones de dólares, un valor históricamente bajo para el Ecuador. Tenemos un precio internacional del crudo que ha estado fluctuando durante la última semana, el WTI, alrededor de los $25, luego de haber llegado a cero, básicamente hace un par de semanas cuando expiraron los contratos de junio, los de mayo. Tenemos esto es muy importante, tenemos una rígida estructura de gasto público, ¿no? Es una especie de corsé que que nos ha perjudicado mucho a lo largo de la historia republicana y que ahora, bajo un escenario de ingresos reducidos, esa rigidez en el gasto se siente aún más y se hace aún más dañina, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos un perfil de pagos de deuda interna y externa sobre todo sumamente apretado. No creo que el endeudamiento, eh, el saldo de deuda frente al PIB sea alto, pero sí el perfil de pagos es sumamente apretado, sumamente exigente en el corto plazo y las tasas de interés que paga el país por ese financiamiento también es bastante alto. A pesar de la deuda que se ha contraído, que el país ha contraído durante los años pasados y durante estos últimos años, las necesidades de financiamiento del sector público continúan y siguen siendo sumamente altas. Sobre esto quiero extenderme un poco más en la siguiente filmina.
y, digamos, para colmo de colmos, si es que cabe la expresión, el gobierno actual tiene un capital político exiguo, ¿no? A todos estos pocos grados de libertad, este poco margen de libertad que tiene el país, se añade esta debilidad política para empujar leyes, proyectos, iniciativas en beneficio de, o que pudieran contribuir a paliar la crisis, ¿no? Este es para mí el escenario de partida, este es el escenario de partida que debemos tomar en cuenta a la hora de entender la situación del país y a la hora sobre todo de eh, diseñar medidas urgentes que puedan ayudar al Ecuador a salir de esta grave crisis económica, sanitaria, social, incluso política. Ok, esta tabla es una tabla muy sencilla. Esta, lo que indica básicamente la línea al final en amarillo es que el presupuesto de este año, el que fue elaborado en 2019, antes obviamente de la pandemia y de la caída abrupta en el precio del crudo, que a propósito el presupuesto de este año fue elaborado con un precio de $51 por barril y ahora, como les he dicho, está en 25. Esta tabla, digo, asumía que para este año el Estado ecuatoriano iba a tener unas necesidades de financiamiento de 6.600 millones, 6.6 billones de dólares, una cifra ya bastante importante, básicamente 6% del PIB, ¿no? Esa cifra asumía que iríamos a tener un déficit global de 3.300 millones. Obviamente esa cifra ya quedó absolutamente invalidada. Esta cifra va a ser muchísimo mayor porque los ingresos petroleros no van a ser los que se computaron inicialmente, porque las recaudaciones tributarias no van a ser las que se computaron inicialmente, ¿no? Y además porque el proceso de monetización, los procesos de monetización que se habían estimado que, nuevamente, ¿no? Porque ya hubo un ejercicio fallido el año pasado, se había estimado que producirían 2.000 millones de dólares para el país este año. eh, yo creo que ese tema también está ahora mismo insubsistente. Entonces, si teníamos 6.600 millones de dólares de necesidades de financiamiento para este año, antes de la pandemia, antes de la caída abrupta del precio internacional del crudo, ¿no? Con todos estos nuevos tristes desarrollos, yo estimo que las necesidades de financiamiento del Ecuador para este año no van a ser menores de 15.000 millones de dólares. Es una cifra absolutamente abismal, ¿no? Es una cifra, eh, digamos, que nos indica, es inalcanzable para empezar, levantar todo ese volumen de dinero cuando estamos básicamente a mitad de año con un riesgo país eh, de alrededor de 5.000 puntos, con los mercados financieros estragados también por efectos de la pandemia, con un precio del crudo bajo, ese volumen de dinero sencillamente es totalmente inalcanzable, ¿no? Pero esa es la magnitud del agujero, de la brecha financiera que en teoría el país debería cubrir y eso nos da sobre la gravedad de la situación económica, de la situación fiscal por la que atraviesa el país, ¿no? Entonces, bajo este escenario de graves necesidades de financiamiento y de grave iliquidez o de falta de liquidez, la pregunta, la pregunta obvia que nos tendríamos que hacer es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? ¿No? La primera,
perdonen ahí la simpleza de mi presentación, pero esos son básicamente los puntos que a mi juicio son los que se requiere atacar con urgencia. En primer lugar, se requiere bajar el gasto público, ¿verdad? Em, como muchos, eh, como muchos voceros del sector productivo ecuatoriano, bastantes analistas económicos, yo coincido en que no es este el momento de pasar una ley exigiendo más aportes o contribuciones al sector privado ecuatoriano, a la sociedad civil ecuatoriana, no solo a los empresarios, sino también a los empleados, a los emprendedores, a quienes trabajan de forma independiente. No es el momento esa, ese requerimiento de dinero se lo haga bajo la etiqueta de una colaboración humanitaria, ¿no? Porque si estamos viendo que el país ha sufrido como consecuencia de todos los fenómenos que he mencionado y que todos ustedes conocen, ha sufrido una fuerte contracción de liquidez, restar más liquidez al sector privado, a la sociedad civil ecuatoriana, es, a mi modo de ver, un error y además una iniciativa que no, que si pasa la ley no va a producir el rendimiento que se espera. Las autoridades han dicho que esperan levantar 1.200 millones de dólares bajo las actuales circunstancias y yo no creo que, que esas nuevas leyes, regulaciones, eh, levanten ese volumen de dinero requerido, sino a lo sumo la mitad, precisamente porque estamos en atravesando por una situación económica sumamente complicada. Entonces, incluso si se pudiera levantar 1.200 millones de dólares, lo cual, insisto, no lo veo posible, frente al volumen requerido de financiamiento es absolutamente nada, ¿no? Mucho menos del 9%, 8% a lo sumo. Entonces, ¿cómo inyectar liquidez al sector productivo, a la sociedad civil? ¿Cómo devolverle la liquidez que requiere la sociedad civil ecuatoriana para seguir funcionando? Se requiere bajar el gasto público, básicamente el gasto en salarios. En otros foros, en varias de mis columnas de opinión, yo he insistido que es importante bajar el gasto público en una proporción no menor al 25%, ¿no? Esto debería hacerse con acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, que es una entidad adscrita al sistema de Naciones Unidas. Creo que la idea no es fomentar despidos, sino que exista un acuerdo entre las partes, entre el Estado y la parte y el empleado público, para que se pueda, que se acepte una reducción en su salario permanente, a mi modo de ver, no temporal, sino permanente, porque básicamente el Ecuador está en una situación económica radicalmente distinta a la que estuvo hace una década atrás, cuando comenzó este ritmo vertiginoso de contratación pública y cuando se fijaron salarios públicos muy por encima del nivel de los salarios del sector privado. Si redujéramos un 25% en los salarios del sector público, se generaría un espacio, ¿no es cierto?, de aproximadamente 2.000, digamos, sí, 2.500 millones, un poquito más, un poquito menos, 2.300 millones de dólares por año, que pudiera, parte de ese dinero pudiera ser destinado debería ser transferido a los sectores más desprotegidos del país. Yo creo que el gobierno ha identificado correctamente los dos objetivos básicos que debemos buscar como sociedad. Uno es proteger vidas y dos, proteger empleos. Creo que
se ha enunciado correctamente esos dos objetivos creo que están bien identificados, lo que no, a pesar de ello, no se están tomando medidas precisamente para alcanzar esos objetivos. Entonces, para proteger empleos y para salvar vidas, se requiere transferir dinero a los sectores más desprotegidos, básicamente para pagarles, si ustedes quieren, pagarles para que permanezcan en casa, no se ven obligados a salir a las calles en condiciones sumamente precarias, impidiendo con ello que puedan eh, o recuperarse de su contagio o impidiendo que se contagien. Entonces, en la medida que podamos asegurar que los sectores, insisto, más precarios, económicamente más precarios o precarizados puedan quedarse en sus hogares o no deban salir con absoluta frecuencia a las calles a vender cualquier cosa para sobrevivir, podremos garantizar que o coadyuvar a que la curva de contagios comience a normalizarse, ¿no? Y por otro lado, se puede también, ese dinero que se estaría transfiriendo a los sectores más desprotegidos, también serviría para estimular el consumo y estimular el gasto y el consumo es también prioritario en este momento. Eh, Muchos de ustedes seguramente son empresarios, emprendedores, y podrán dar fe que la cadena de pagos si es que no está colapsada, está sujeta ahora mismo a un estrés muy importante, ¿no? Hay retrasos en los pagos a proveedores, a acreedores, y esa cadena de pagos, esa arteria de liquidez por la que, digamos, que es la que finalmente activa la economía, no puede detenerse, ¿no? Entonces es sumamente importante que el dinero que pueda ahorrarse vía reducción de salarios públicos, ese dinero, no la totalidad, pero una parte de ese dinero puede ser una parte importante, puede ser transferida, insisto, a los sectores más desprotegidos y a la sociedad civil en general. Otro punto, a mi modo de ver, absolutamente, y creo que esto es un consenso eh, generalizado, ¿no es cierto? Es que se deben flexibilizar las modalidades de contratación. Este es un pedido que largamente, o una aspiración largamente acariciada no solo por el sector empresarial, pequeño, mediano y grande, sino también eh, por los profesionales jóvenes, por las amas de casa, por los estudiantes, por los emprendedores, por los jóvenes emprendedores, es decir, por todo el abanico de la sociedad ecuatoriana que ve que las actuales, no ahora se ve esto como una necesidad más que evidente, pero antes incluso se veía que era importante poder contar con mejores dispositivos o herramientas legales, figuras de contratación que se adecúen a la dinámica de cada sector, ¿verdad? Qué sé yo, hay estacionalidades en distintas industrias, del turismo tal vez es el ejemplo eh, paradigmático en ese sentido, o las flores, ¿no es cierto? Hay épocas del año en que se requiere mucho el aporte de la fuerza del trabajo y otros meses, temporadas bajas que no. Entonces, para poder atender y para poder responder a esa dinámica que viene de afuera, esa dinámica económica impuesta desde afuera, simplemente por las condiciones de mercado, se requieren este tipo eh, de nuevas modalidades de contratación. En ese sentido, a mí me parece que el gobierno ha cometido un error, porque está planteando en paquete, ¿no es cierto?, la ley humanitaria y también
hay propuestas de flexibilización laboral, pero como propone todo en paquete, el incentivo de los asambleístas que no están de acuerdo con nuevas imposiciones o nuevos impuestos, el incentivo o la primera reacción de esa bancada es rechazar todo. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno debería hacer debería recalcular, recalibrar sus cálculos, digamos, su estrategia política, y debería enviar única y exclusivamente una ley de flexibilización laboral, sin ningún otro cuerpo legal adicional, eh, de forma que esas reformas laborales sean aprobadas de forma expedita. Ese creo que es, esa creo que sería una estrategia ganadora. Creo que básicamente todas las bancadas de la Asamblea Nacional estarían de acuerdo con una propuesta como esta, sin que, insisto, sin que se mezclen con otras, como por ejemplo eh, las reformas al Código de Finanzas u otras reformas al manejo de las finanzas públicas. Y por último, es absolutamente indispensable reestructurar la deuda interna y sobre todo externa. Alrededor de este tema ha habido mucho debate. En lo personal, yo no soy, o siempre he sido, más bien dicho, em, eh, siempre he sido alguien que ha estado a favor de que cualquier país, en este caso Ecuador, cumpla con los contratos de financiamiento, cumpla con la ley, cumpla con las reglas del mercado internacional, ¿verdad? Y no entre en defaults selectivos como los que puso en marcha el gobierno de Correa hace básicamente 10 años. Ese default nos hizo mucho daño, encareció el endeudamiento externo para el país y finalmente no contribuyó absolutamente a nada. No se mejoraron no se mejoró la estructura de las finanzas públicas, ni mucho menos. Ahora mismo tenemos buenas razones de fondo que son conocidas y aceptadas por todos para pedir un reperfilamiento o una reestructuración de deuda. No sé, este tema ha sido manejado con demasiada opacidad, me parece, por el gobierno. No tenemos claro, no sabemos cuál es la estrategia que quiere seguir este gobierno en torno a este tema. Sabemos por escuetos comunicados de prensa que se pidió a los tenedores de deuda un plazo extra hasta agosto 15, hasta este próximo agosto 15 de este año, para no pagar intereses, los intereses que se están acumulando desde marzo hasta agosto, los intereses por todos los bonos global durante ese periodo, y que suman 811 millones de dólares. En esa comunicación en ese pedido que fue aceptado mayoritariamente por los tenedores de bonos, global, en esa comunicación, digo, el Ecuador se está comprometiendo a pagar sin dilación hasta el 15 de agosto, 811 millones de dólares de intereses atrasados. Yo nuevamente no entiendo la lógica de una propuesta como esa, sobre todo en una situación como la que todos sabemos que estamos, de muchísima liquidez. Sacar del país 800 millones de dólares sería un despropósito. No sé si esa propuesta fue hecha para ganar tiempo o no sé cuál es la lógica de todo aquello. En todo caso, estamos en una situación compleja, porque si dejamos de pagar, ¿no es cierto?, el país nuevamente estaría dejando de cumplir la palabra que quedó empeñada por escrito con los bonistas en marzo pasado. Pero si pagamos también se estaría irrogando
un perjuicio muy grande a la economía del país, más aún en esta situación. Entonces, ahí lo que se requiere, a mi modo de ver, es, se debería formar un equipo, ¿no? Un equipo mucho más amplio, un grupo de trabajo conformado por abogados y financistas ecuatorianos que le den mucha más solidez y legitimidad a las propuestas de renegociación de la deuda externa, si es que existieran, ¿no? Insisto, ninguno de nosotros sabemos si es que existe esa propuesta o en qué estado esa propuesta o en qué consiste esa propuesta, pero lo que sí está claro es que ahora mismo honrar eh, los pagos y cubrir y estar al día con el calendario de pagos de deuda externa ahora mismo va a ser un imposible práctico. Todo esto que les he dicho en esta filmina serían las medidas, a mi modo de ver, inmediatas, ¿no? De impacto inmediato, ¿no? Insisto, gastar, digamos, reducir el gasto público y transferir parte de ese excedente a la sociedad civil ecuatoriana, a los sectores más desprotegidos y a la ciudadanía en general para estimular el gasto, ¿no? Esa transferencia de recursos se haría básicamente en forma de una transferencia directa al bolsillo, a las cuentas de las familias, de las cabezas de familia más necesitadas del país. Estas son las medidas más inmediatas. En el plazo mediano, ¿no es cierto? Pero que todavía, digamos, podríamos ver resultados pronto, en los próximos 12 meses. Están las siguientes. Se requiere urgentemente reestructurar o redefinir el proceso de monetización de activos, como se le ha dado en llamar a esta iniciativa de, por ejemplo, venta de Banco Pacífico o concesión de algún proyecto hidroeléctrico como Sopladora o digamos, la consecución de una APP, de una alianza público-privada para la construcción y operación de una red, por ejemplo, de carreteras o de infraestructura sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de iniciativas son importantísimas porque supondrían, en primer lugar, una inyección de liquidez, de capital, básicamente inmediata, directa al aparato productivo ecuatoriano. Significaría también que el Estado ecuatoriano, el sector público ecuatoriano, digamos, se le daría un respiro al sector público ecuatoriano para que se dejen de endeudar para financiar estos proyectos de inversión como los que he mencionado en infraestructura, por ejemplo. Entonces se daría un alivio, un respiro a la ya problematizada estructura de deuda del país y en general se produciría digamos, una modernización, si ustedes me permiten, o un paso hacia adelante en la consecución de un Ecuador, de un aparato productivo ecuatoriano mucho más productivo y moderno, ¿no? ¿Qué significa? ¿A qué me refiero cuando hablo de reestructurar? Me parece que el proceso ha sido mal concebido por este gobierno para vender un banco como Banco Pacífico o para concesionar un proyecto como Sopladora o para lograr una APP, qué sé yo, un proyecto de infraestructura de transporte, ¿no es cierto? Se requiere un equipo sofisticado de profesionales locales e internacionales, se requieren abogados, sobre todo, abogados expertos en cada uno de los campos, que le den, que puedan redactar contratos que sean o que den mucha seguridad o que provean mucha seguridad legal, ¿no es cierto?, a los potenciales intervinientes, al potencial inversionista en cada uno de los proyectos.
se necesita también financistas, banqueros de inversión, expertos en cada una de esas industrias que puedan estructurar procesos, ya sea de compraventa o de concesión, procesos competitivos, ¿no? Abiertos, públicos, competitivos, que den transparencia y legitimidad al proceso. Y también se requiere, por supuesto, una amplia y estrecha colaboración, participación de entidades multilaterales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el International Finance Corporation, que es el brazo financiero del Banco Mundial, eh, digamos, y bancos de inversión de primer nivel. Ahí no quiero dar nombres porque, digamos, no quiero dar a entender que tengo favoritismo para ningún banco de inversión, pero todo ese proceso de reclutamiento debería ser también hecho a base de concursos abiertos, de concursos públicos, sumamente transparentes. Esto toma tiempo, ¿no? Pero es necesario hacer y para eso, como digo, se requiere fortalecer por completo el equipo que está a cargo de este tipo de iniciativas al interior del sector público. Y un último tema que me parece que también serviría mucho en un ambiente de poca liquidez como el actual, es la conformación de un fideicomiso, ¿no es cierto?, que puede ser administrado típicamente por la CFN o tal vez ahí los abogados expertos en el manejo del sector público nos pueden decir por quién más. Un fideicomiso con recursos frescos provenientes del exterior que se dedique a comprar cartera bancaria, ¿no es cierto? Cartera de bancos, cartera de cooperativas, incluso podría ser también cartera comercial de empresas medianas y grandes, ¿no? Lo que permitiría este mecanismo es monetizar las cuentas por cobrar, ¿no? Es decir, darles liquidez a los bancos, a las cooperativas y a las casas comerciales para que puedan seguir, para que tengan capital de trabajo y puedan seguir financiando la compra, o ya sea créditos o la compra de productos, ¿no? Este es un tema también clave que puede ser estructurado en un plazo razonablemente corto, no estoy hablando de años ni mucho menos, sino algunos meses, siempre y cuando haya la disposición, la decisión política del actual gobierno y siempre y cuando exista, se conforme un equipo de trabajo con la suficiente experiencia para liderar procesos como estos, ¿no? Esto es básicamente lo que tengo, lo que tengo en mente. Simplemente para recapitular, estamos frente, me encantaría, por supuesto, poder escuchar, no sé si escuchar, pero atender sus preguntas, comentarios. Estamos, para recapitular, estamos frente a la peor crisis de la historia republicana del Ecuador. Es una crisis que no solo es económica y por lo tanto social, sino también tiene ribetes de salud pública, un perfil digamos, sumamente complejo, con muchas aristas, muchas variables sobre las que trabajar. Y en medio de una coyuntura política que es desfavorable porque tenemos a un gobierno debilitado desde octubre pasado por una medida que a mi modo de ver, si bien es correcta y tiene que ser adoptada, por una medida que digamos que fue mal puesta en práctica, ¿no? Debió haberse pensado en otra modalidad, pero en fin, se tomó esa medida, se causó el estrago social, el estallido social y delincuencial, diría yo, que vivimos en octubre, y a partir de ese momento
Me parece a mí que el capital político, el magro capital político que en ese momento ya tenía el gobierno del presidente Moreno, simplemente fue declinando aún más. Entonces, es una situación sumamente complicada, pero en la medida que sepamos identificar las prioridades, e insisto, la prioridad para mí es inyectar liquidez a la economía desde su base, inyectando dinero a los bolsillos de las familias, de las personas, de los sectores de estratos económicos más bajos, bajos y medios. En la medida que podamos, como sociedad y como gobierno, en la medida que se pueda estructurar este tipo de medidas, ¿no es cierto?, las que estoy mencionando y algunas otras seguramente, podremos salir de la crisis. De lo contrario, vamos a tener que enfrentarnos a duras consecuencias: desempleo, estancamiento económico, descontento social, seguramente también inestabilidad política. Entonces, em, es difícil lo que tenemos por delante, pero si somos realmente capaces de conversar con el otro y ponernos de acuerdo, yo definitivamente creo que hay salida, hay luz al final del túnel. Amanda, hasta aquí estaría, digamos, mi presentación inicial. Como he dicho, estaría más que feliz de poder atender preguntas, comentarios que hubieran al respecto. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Una es de Héctor Marcial, que nos dice: ¿es este un escenario político de desdolarización? Ok, don Héctor, muchas gracias por la pregunta. A ver, le voy a dar una explicación económica a su pregunta. Desdolarizar no es posible en el Ecuador. Desdolarizar, tal como lo entendemos todos, sería retirar los dólares, ¿verdad? Que están en posesión de las personas, que todos nosotros tenemos, y a cambio entregarle una moneda sustituta, ¿no? Una moneda local, un sucre nuevo, un nuevo sucre, vamos a poner así. Para que, para que eso funcione, ¿no es cierto?, el país debería tener un nivel de reservas enorme, de reservas internacionales, me refiero, porque para defender el tipo de cambio, ¿no? Para que esa moneda nueva no pierda valor, digamos, instantáneamente. Porque ¿cuál sería la reacción inmediata de cualquier tenedor de este nuevo sucre o esta nueva moneda? Sería para proteger y evitar que su patrimonio se diluya, si su capacidad de compra desaparezca, va a querer nuevamente recuperar el dólar que tenía antes, vendiendo el nuevo sucre y recuperando el dólar que tenía antes, ¿no? Entonces, para que eso pueda funcionar, insisto, el Banco Central o el Estado ecuatoriano debería poder tener o debería tener un volumen de reservas inconmensurable, muy, muy grande, de forma que se pueda defender el tipo de cambio y finalmente los nuevos agentes o los agentes acepten la nueva moneda y no se produzcan esos ataques especulativos contra la nueva moneda. No estamos en esta situación, tenemos un nivel muy bajo, históricamente bajo de reservas. Las tasas de interés deberían subir a los cielos para poder defender un poco esa nueva moneda. Entonces no veo yo en la práctica cómo se podría hacer una sustitución del dólar. Lo que sí puede haber es una quiebra del sistema de pagos, ¿no? Si no hay liquidez, puede haber el sistema de pagos, la cadena de pagos puede llegar a un estrés tan grande que simplemente nadie tenga dinero o muy poco dinero. Básicamente todos nos vayamos mutemos nuestros portafolios hacia billetes y monedas, y ese dinero simplemente lo utilicemos para comprar o para cubrir nuestras necesidades básicas.
ese sería un escenario terrible, igualmente terrible, porque significaría una contracción enorme de la actividad económica. Entonces, si les digo que desde el punto de vista práctico una desdolarización no es posible, porque no tenemos reservas internacionales suficientes, el hecho de que colapse el sistema de pagos es igualmente terrible, ¿no? O sea, no, lo que quiero decir es que no es el, el resultado al que podemos enfrentarnos si es que no tomamos al menos algunas de las medidas que estoy planteando, va a ser igualmente dañino o muy dañino para el país. Esa sería mi respuesta, estimada Amanda. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos con la siguiente. Esta es de César Eduardo Paredes, que nos dice, ¿cuál es su opinión con respecto a la dolarización y el riesgo de mantenerla enamorada? Gracias por su pregunta, don César. Yo tengo la mejor opinión de la dolarización. Creo que ha sido lo mejor que nos ha ocurrido, lo mejor que le ha ocurrido a la sociedad ecuatoriana en los últimos 20 años. La dolarización permitió en los primeros años, después del 99 de la crisis, que reduzcamos la inflación y crezcamos, o sea, tengamos reducción de inflación y crecimiento a la vez, o sea, un escenario perfecto, porque siempre que se reduce la inflación hay contracción económica, aquí eso no ocurrió. La dolarización benefició a todos, sobre todo a los sectores económicamente más desprotegidos. La dolarización nos ha blindado de shocks externos como el que ocurrió en 2008, por ejemplo. La dolarización ha evitado devaluaciones sucesivas y abruptas como las que sufríamos seguramente, no sé si usted se acuerde, de las que se sufrían antes de la dolarización, ¿no? Donde el sucre llegó a valer hasta 25,000, perdón, el dólar llegó hasta valer hasta $25,000, es decir, 25, a ver, perdón, un dólar llegó a valer hasta 25,000 sucres, es decir, nuestra capacidad de compra se reducía cada vez más. Entonces yo creo que la dolarización fue un resultado feliz de toda una crisis también muy fuerte que sufrimos en el 99. No entiendo bien a qué se refiere con enamorada, pero creo que es bueno, es conveniente para toda la sociedad ecuatoriana defender este sistema monetario, apuntalarlo, y la mejor forma de apuntalarlo es teniendo un sistema o un sector público, unas finanzas públicas equilibradas. ¿A qué me refiero con eso? A que, digamos, los gastos no excedan de manera desproporcionada a los ingresos, de forma que no tengamos que ir acumulando deuda cada vez más cara, ¿no es cierto? Por un lado, tener también un sistema financiero como el actual, que es sólido, es bien establecido, y por supuesto tener un sector privado, exportador, sumamente dinámico. Ese es otro tema pendiente, es otra agenda pendiente. Seguramente usted es empresario, seguramente usted conoce a empresarios del sector exportador. Es un sector dinámico, ahí hay personas, hombres y mujeres muy capaces, muy inteligentes, que quieren exportar, que quieren competir en el mercado externo, pero nosotros como país, como sociedad, como Estado, tenemos que darle digamos, los instrumentos adecuados para que puedan cumplir ellos con su labor. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es de Estefanía Mónaco y nos dice, ¿por qué se insiste en eliminar los subsidios de los combustibles? Si no hay dinero, no hay trabajo, y al eliminar los subsidios sube el precio de los hidrocarburos. Gracias, Estefanía. Muy buena pregunta. A ver, eliminar el subsidio al diésel es una medida económica y socialmente muy buena, ¿verdad? Ahí ya
hace más de una década hay estudios científicos, ¿no es cierto?, matemáticos, económicos, que demuestran que ese subsidio no beneficia básicamente a, a los estratos económicos más pudientes, beneficia a los contrabandistas, estimula el uso irracional de un combustible fósil y por lo tanto afecta el medio ambiente. Entonces es un subsidio que es absolutamente irracional y por lo tanto vale la pena eliminarlo y focalizarlo. Ahora, si elimináramos el día de hoy, ¿no es cierto? Lo que yo decía hace un momento es que esa medida se explica por sí misma, pero estuvo mal ejecutada por el gobierno en octubre. Ahora mismo el precio internacional del diésel está muy bajo. Es un momento óptimo para eliminar ese subsidio. El precio del diésel subiría, pero no subiría tanto. Estando como estamos en medio de una pandemia donde el sector transportista no hay un uso pleno del parque automotor pesado, ¿no es cierto? No se vería un impacto ahora mismo fuerte en las economías de los señores transportistas, y esto nos daría espacio para focalizar ese subsidio. Es decir, en vez de digamos, de subsidiar el precio del diésel para todos, simplemente subsidiar para quienes más lo necesitan. Adicionalmente a eso, y sobre ese tema también he escrito en algunas ocasiones, en algunas de mis columnas, se pueden instrumentar o incluir dispositivos de protección, como por ejemplo, y perdónenme el anglicismo, se llama una opción call, ¿no es cierto? De forma que cuando repunte el precio del petróleo y repunte el precio del diésel, el precio del diésel ya no siga subiendo, porque el diésel importamos, y entonces si es que eliminamos el subsidio y el precio del diésel sube, ¿no es cierto? Deberíamos entonces estar gastando más en importación y el precio local del diésel subiría. Para evitar eso, hay un dispositivo que se llama una opción call, que es un seguro básicamente que permite al país, que permitiría al país comprar determinada cantidad de diésel a un precio fijo, independientemente de que esté más arriba de ese precio. De nuevo, no estoy inventándome la rueda, esto se ha hecho en otros países, pero no ha habido aquí, lastimosamente, la suficiente acuciosidad como para indagar bien y estructurar una medida, digamos, completa, ¿no? Que permita vender esta medida a toda la ciudadanía. Insisto, esta también entiendo que el gobierno está dispuesto ahora a eliminar el subsidio al diésel. Yo estoy absolutamente a favor de esa medida. Esa medida es, como digo, totalmente racional, pero hay que saber tomarla. Esa sería mi respuesta, estimada Amanda. Perfecto, vamos con la siguiente. Esta es de Isaac Valladares, que también tiene relación un poco la pregunta anterior. Nos dice, ¿hasta qué punto es factible implementar todas estas medidas que sí son necesarias y urgentes, pero lamentablemente continúan los actos de corrupción y sobreprecios imparables incluso en esta emergencia? A la par de las medidas que se plantea, se debería también trabajar sobre una ley anticorrupción que en verdad funcione. No puedo estar más de acuerdo con ese comentario, ¿no? Es gravísimo, es alarmante que en medio de una crisis sanitaria como la actual y en medio de una escasez tan pronunciada de recursos, comiencen a salir estos escándalos de corrupción, pero digamos uno tras otro, ¿no? Comiencen a proliferar como si fueran eventos sin trascendencia. Eso es absolutamente escandaloso. Yo creo que lastimosamente lo que eso refleja es un desorden al interior del equipo de gobierno, ausencia de liderazgo. ¿Qué más le puedo decir? Yo creo que todas estas medidas que he sugerido acá se pueden implementar. La reducción del gasto público se puede definitivamente implementar. Yo he hablado con abogados y he leído también
digamos, unos ensayos o análisis legales sobre el tema. Entiendo que legalmente es posible. Hay también el consenso de que esto es necesario. Reducir el gasto público sería, desde el punto de vista político, para el gobierno, sería costoso, supongo, pero ese es digamos, si el gobierno, cualquier gobierno va a perder capital político, que lo pierda por una buena causa, ¿no? Que pierda capital político no por efectos de corrupción, no por escándalos de corrupción, como usted correctamente señala, sino por empeñarse en pasar políticas que finalmente van a ser muy buenas para todo el país. El problema también del Ecuador es que por esta ausencia de liderazgo político, no solo de parte del gobierno, sino también de la oposición, de la asamblea, en general tenemos una ausencia de liderazgo muy, muy grave. Tenemos una sociedad fraccionada, incapaz de dialogar, incapaz de llegar a consensos de largo plazo, cada uno está buscando digamos, cubrir, que nadie le toque los beneficios en su espacio mínimo. Ese es un problema serísimo que tiene la sociedad ecuatoriana y que muchas veces nos vuelve inviables. Amanda. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Esta es de Karina Puebla y nos dice, ¿qué tan bueno es que lo primero que se haga sea fortalecer la exportación para mejorar la economía luego de la crisis? Es excelente, ¿no? El sector exportador privado es el que debería ser la locomotora, a mi modo de ver, la locomotora que empuje o que ale, perdón, toda la economía ecuatoriana hacia a un destino más próspero. Países pequeños, y de nuevo esto está demostrado hasta la saciedad por estudios económicos en todas partes del mundo. Economías pequeñas como la nuestra, que tienen mercados internos obviamente muy reducidos, son los que más ganan cuando se insertan exitosamente en los mercados internacionales, ¿no? Qué sé yo, economías enormes como Brasil, con mercados internos muy, muy grandes, pueden o pudieran en determinado momento, digamos, prescindir o no depender tanto de los mercados externos, porque tienen una masa gigantesca de consumidores, ¿no? Que ya de por sí son suficientes o por lo menos dan estímulos suficientes para que la economía, en este ejemplo mío, la economía brasilera pueda seguir funcionando. Este no es el caso. El Ecuador es un país pequeño, una población relativamente pequeña, un mercado reducido y además languidecido por la falta de liquidez. Entonces tenemos que promover al sector exportador. Eh, Esto ya es también un discurso que se ha expresado hasta la saciedad, pero a pesar de eso no somos capaces todavía de estructurar una política consistente que nos convierta a todos o a casi todos en exportadores, no solo de bienes, sino también de servicios, de tecnología, pero definitivamente coincido con usted. La inserción del país en el mercado internacional es ahora más que nunca, una necesidad estratégica para el Ecuador. Eso haría además que dejemos de depender del único, digamos, del único bien exportable que sostiene la economía, que es el petróleo. Y que cada vez que el precio de ese bien cae, nosotros simplemente nos vemos sumergidos en serísimos problemas. En la medida que podamos dejar de depender de ese precio, ¿no es cierto?, el precio del petróleo, y podamos diversificar enormemente en nuestra base exportable, estaríamos en muchas mejores condiciones para enfrentar cualquier crisis que pudiera venir en el futuro. Amanda.
Vamos con la última pregunta, por favor, para cerrar esta transmisión. Es de parte de Erika Páez y nos dice, si de acuerdo a lo señalado resultaría imposible cubrir la brecha fiscal real, ¿qué le esperaría al país en estos tiempos de crisis? Ok, muchas gracias por la pregunta. Lo que le espera es mucha austeridad, ¿no? Si es que la brecha de financiamiento es no la podemos cubrir, ¿no es cierto? Entonces, lo que eso significa, le voy a poner en otras palabras, si pudiéramos cubrir esa brecha, significaría que nuestro estilo de vida, el estilo de vida, la economía, eh, tal como la conocíamos antes, podría seguir vigente, ¿no es cierto? Como esa brecha de financiamiento no va a no va a poder ser cubierta, significa que vamos a tener que cambiar de estilo de vida, que la economía va a tener que ajustarse a nuevos estándares de mayor austeridad, de menor consumo. Deberemos aprender a ahorrar más, a invertir mejor, a ser mucho más cautos. Evidentemente va a haber mayor desempleo, por eso tenemos que estructurar o reestructurar el esquema de contratación para que por lo menos, si es que no podemos tener eh, un trabajo fijo de 8 horas diarias y 5 días de la semana, pues por lo menos podamos trabajar, qué sé yo, tres días a la semana, a medio tiempo. Eso es lo que significa. En términos prácticos, lo que significa no poder cerrar la brecha de financiamiento, significa más austeridad, sobre todo para el sector público, sobre todo para el sector público, y también mayor austeridad para nosotros como familias y como empresas. Amanda. Para finalizar, vamos a responder una última pregunta que es sumamente interesante y es referente a todos los temas que hemos topado esta noche. Es de Isaac Valladares y nos pregunta si es posible que suceda un paro nacional por los diversos factores mencionados. ¿Cómo beneficiaría o agravaría este escenario a nuestra realidad actual? Es posible, claro que es posible, supongo que es posible, ¿no? Es posible, es probable. Esto demostraría nuevamente lo que creo que todos sabemos, lo que mencionaba hace un momento, que somos una sociedad incapaz de llegar a consensos, una sociedad fragmentada, cuyos participantes simplemente buscan cuidar su statu quo, su beneficio grupal, gremial. Una huelga de trabajadores sería terriblemente dañina en este momento para el país, para la sociedad. Eh, Tenemos que entender que los trabajadores, los que tienen el privilegio de tener un trabajo formal, estable, en relación de dependencia, es ahora mismo una minoría absoluta en el Ecuador. Entonces, estas personas, a nombre de yo no sé qué ideales o qué principios, saldrían a perjudicar aún más el buen desempeño o ahondar más la crisis económica en la que existe, en la que vivimos actualmente. Entonces, eh, insisto, es probable, pero sería absolutamente terrible y me parece que nosotros como sociedad civil deberíamos condenar este tipo de actitudes ¿no? En este momento. ¿No? No es el momento, creo yo, y eso creo que vamos a coincidir todos, no es el momento de hacer huelgas, no es es el momento de colaborar, de dialogar, de llegar a acuerdos. Amanda. Muchas gracias, Gonzalo. Antes de despedirnos, ¿algún mensaje que quiera dejarles a nuestra audiencia? No, simplemente quiero agradecerles por su paciencia, por su interés. Eh, Les felicito y me congratulo yo también por esta iniciativa de la Cámara de Comercio y, como he dicho antes, una institución centenaria a la cual yo me siento también adscrito desde hace muchos años. Este tipo de iniciativas son muy valiosas, muy importantes, que todos intentemos educarnos desde nuestra propia perspectiva sobre lo que está sucediendo en el país para poder aportar con un grano de arena para la solución. Quedo a sus órdenes y simplemente despedirme con
afectuoso saludo. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos los que participaron en esta transmisión. Les recordamos que el día de mañana tendremos nuevos webinars gratuitos a los que pueden inscribirse y participar de temas muy interesantes relacionados a la realidad ecuatoriana y a los negocios. Que tengan una buena noche.